¿Estás de vacaciones en Capilla del Monte y no sabes qué llevarle de regalo a tus viejos, tu vieja, tu señora o señoro? Tenemos la solución. Yerbalien es una yerba mate elaborada con palo compuesta con hierbas serranas libre de gluten. Es la mejor opción para quedar como un duque o un duqueso frente a los que más querés. Yerbalien, probala, te va a encantar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Episodio número 24 del Método. Hoy estamos en compañía de un amigo de la casa, el querido Sebastián Schulz, que no hace falta presentarlo, es investigador, es docente, trabajo publicado, especialista en China. Hoy específicamente, si bien no vamos a hablar de China y no vamos a hablar de China, porque vamos a tratar un tema en el cual, es una cuestión teórica más bien, en donde nos preguntamos a nivel general, si el neoliberalismo como proyecto político, económico y geopolítico norteamericano sigue existiendo como tal, ha muerto o es un zombie con patas. Y esa pregunta es la que va a guiar este programa. Pero antes lo voy a saludar a mi invitado, Sebastián, querido, bienvenido al Método. Esta vez sí, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Rafael? Un gusto hablar con vos, como siempre, un gusto participar del espacio. Muchísimas gracias, sos siempre bienvenido a este lugar. Teba, querido, contame un poco, vos como especialista en China, ¿cómo analizás este momento particular por varias razones? Porque justamente, como lo hablábamos antes de cámara, tenemos una reunión que va a tener Trump con Putin en Alaska. Yo creía que era Kamchatka, pero no era Kamchatka, es en Alaska. Y eso nos lleva a hacernos más preguntas. ¿Cómo estás evaluando el panorama internacional actualmente? Bueno, a ver, creo que hay una primera reflexión que se puede hacer en relación a la pregunta que vos decías que iba a guiar un poco nuestra conversación, que es acerca del neoliberalismo. Por supuesto que el neoliberalismo no murió, y lo vemos todos los días en las consecuencias que ha causado el modelo económico neoliberal en el orden internacional y sobre todo en las poblaciones, la exacerbación de la pobreza, de la exclusión social, de la marginación, de la desregulación. Ahora, sí es cierto que el neoliberalismo ya no es hegemónico y es un modelo que evidentemente ha entrado en crisis por las propias consecuencias que ha causado sobre, podríamos decir, el 90% de la sociedad a nivel mundial. Digamos, el neoliberalismo es un modelo económico que beneficia a muy poca gente, te diría al 1 o 2% de los más ricos del mundo, y promueve la exclusión, la más dura y cruda exclusión del 85% de la sociedad. Entonces, ese modelo que se basa o que está sustentado en la desregulación económica, en la privatización del sector público y de las empresas públicas, en la apertura comercial financiera completamente desregulada y al servicio del capital, a la flexibilización laboral, a un enfoque, y esto es bien atlantista occidental, basado en el individuo, la supuesta libre competencia, que en realidad es poner al lobo en el corral de los corderos y decir, bueno, son libres de hacer lo que quieran. Ese neoliberalismo, por supuesto que está en crisis, ¿no? Y en parte porque, el neoliberalismo expresa una puja al interior de la clase capitalista, entre aquellos sectores económicos beneficiados con los avances tecnológicos, con la modernización económica, con la extranjerización del capital, con salto de escala cuantitativo y cualitativo de ciertos grupos de capital que se transnacionalizaron, se mundializaron, frente a un capital que no pudo dar ese proceso de transnacionalización. No solo expresa la puja entre capitales, sino también un disciplinamiento a escala global del trabajo. Eso no podía triunfar en el largo plazo, no puede triunfar en el largo plazo, y es lo que estamos viendo hoy, con la emergencia de dos fuerzas que colisionan
contra este auge del neoliberalismo, de la globalización, de la transnacionalización. Por un lado, dentro del capital, los sectores más ultraconservadores, neoconservadores, los que en términos mediáticos se denominan como fascismos o como neoconservadorismos, como las ultraderechas, que cuestionan esa dinámica globalizadora del capital, pero por otro lado también por los proyectos nacional, populares, digamos nacionalistas, que uno los denomina emergentes, en desarrollo, que empiezan a plantear la necesidad de un rediseño del orden económico, financiero, institucional mundial, y que también ponen en crisis el neoliberalismo como modelo de gobierno, ¿no? Entonces, tenemos hoy que no hay dos proyectos en puja, sino por lo menos tres que están decidiendo, discutiendo, pujando por cómo será el orden internacional en el futuro, y que es un poco lo que se está discutiendo ahora en Alaska, ¿no? En la reunión, que es muy representativo y expresa una realidad, el hecho de que Estados Unidos haya decidido hacer la reunión justamente en Alaska, no solo por su cercanía al Ártico, que es un territorio que cada vez se va a empezar a discutir más, sino también Alaska es un territorio del Pacífico, digamos, el centro de gravedad de la economía mundial se ha trasladado hacia el Pacífico y ha dejado de estar en el Atlántico. Pero por otro lado también veíamos el caso del ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, que cae a la reunión directamente con la remera de la Unión Soviética, en un gesto completamente simbólico. Entonces, Trump, que expresa ese neoproteccionismo ultraconservador y baluarte de lo que se ha llamado las derechas antiglobalistas, están discutiendo, digamos, no solo las condiciones de finalización del conflicto en Ucrania, digamos, el gran impulsor del conflicto en Ucrania fueron justamente los sectores globalistas, el Partido Demócrata norteamericano. Trump está buscando poner fin al conflicto en Ucrania, y lo mismo está discutiendo Rusia. Digamos, no solo están discutiendo Ucrania, sino que están discutiendo el nuevo orden internacional, digamos, en donde lo que está discutiendo Rusia es cuál va a ser el lugar de Estados Unidos en ese nuevo orden multipolar, digamos, asumiendo que Estados Unidos algún lugar tiene que tener, ¿no? Hay que incorporarlo, incluirlo de alguna manera en ese multipolarismo. Y entre los dos están discutiendo cómo subordinan y cómo derrotan definitivamente a estos sectores ultra neoliberales, globalistas. Entonces, bueno, yo creo que la dinámica que está tomando la geopolítica está dada por cómo se resuelven las disputas entre estos tres grandes actores, ¿no? Los globalistas neoliberales, los ultraconservadores, nacionalistas, nacionalistas en un sentido imperial, Estados Unidos, y en los sectores multipolares que uno identifica en el BRICS, y que Rusia, China, la India son algunos de sus exponentes. Te escuchaba y nada, se me vienen muchas cosas a la cabeza, ¿no? Uno piensa el proyecto económico y político del neoliberalismo durante la década de los principios de los 80, 90, y tenemos un Estados Unidos muy firme, muy consolidado, en donde después de la disolución de la Unión Soviética en el año 91, queda como la hegemonía, o sea, queda como quien manda, quien lleva todo adelante, en un marco discursivo, que es ese marco en donde es el fin de la historia, en donde Francis Fukuyama lo expresa. O sea, obviamente que hay sectores que construyen sus propios discursos y para eso necesitan ideólogos o creadores de discurso. Ahora, ¿eso cuándo empieza a resquebrajarse? Porque, ¿viste? Los procesos no es que se dan de un día para el otro. Hay algo que va cocinándose afuera. Entonces, ¿en qué momento lo que pasa en el conflicto en Ucrania con Rusia, ¿no? Que también muestra una debilidad, o sea, hasta cierto punto es la muestra de una enorme debilidad de la OTAN, que no puede hacerse cargo de resolver este problema. Putin avanza. ¿En cuándo arranca esto? ¿En qué momento empieza a pasar que de golpe el neoliberalismo, de la mano de justamente la agenda demócrata,
de la línea más militarista, paradójicamente. O sea, si uno piensa en la política norteamericana, uno diría los demócratas siempre están más interesados en promover hasta cierto punto la paz social, pero en realidad es la línea militarista justamente la que ha llevado adelante la mayoría del programa militar norteamericano, siempre estaba acobijado por los demócratas. ¿Cuándo arranca esto a tu criterio, Seba? Bueno, a ver, más allá de las pretensiones hegemónicas en términos económicos, pero también simbólicos, ¿no? Con estas tesis del fin de la historia de Francis Fukuyama, uno al analizar la geopolítica y la política internacional sabe que más allá de que existen momentos hegemónicos y unipolares, el conflicto es constitutivo del orden internacional. Entonces, más allá de que en 1991 nosotros tenemos la caída de la Unión Soviética, digamos, la caída del socialismo real, el comienzo del orden unipolar hegemonizado por los Estados Unidos, en donde no hay alternativa, ¿no? Era la frase. Ya desde ese momento empiezan a generarse algunos movimientos en términos internacionales, geopolíticos, que empiezan primero a darle forma a ese orden unipolar, digamos, el consenso de Washington, la promoción de, como vos decías, el modelo económico neoliberal, digamos, como forma de disciplinamiento del sur global. Pero, en primer lugar, empiezan a ya, digamos, una vez que Estados Unidos logra, digamos, fortalecer y logra constituir su hegemonía a nivel internacional, al interior de los Estados Unidos se empieza a ver claramente que hay sectores que están ganando y sectores que están perdiendo, ¿no? Y eso se termina de expresar cabalmente en, digamos, uno que estudia la geopolítica y la geoeconomía. En 1999 nosotros tenemos un primer indicador, que es lo que se conoce como la derogación de la ley Glass-Steagall en Estados Unidos, que es la ley que imposibilitaba la fusión entre la banca comercial y la banca de inversión. ¿Y qué tiene que ver esto con la geopolítica? Porque en 1999 empieza el proceso de conformación de los grandes grupos financieros transnacionales, que son aquellos que van a disputar la soberanía del propio Estados Unidos y la soberanía estatalista a nivel internacional, digamos. En 1999 es donde empiezan a configurarse los nuevos actores económicos que van a posicionarse como dominantes a nivel internacional, ¿no? Ahora bien, con la llegada de Bush en Estados Unidos, tenemos un segundo gran momento, porque acá la guerra entre fracciones de capital y fracciones políticas al interior de los Estados Unidos deja el plano económico para pasar directamente al plano político y al plano político y militar. Y la expresión más fuerte de eso es la caída de las Torres Gemelas. La caída de las Torres Gemelas es un momento bisagra en donde se profundiza la fractura al interior de los Estados Unidos, ¿no? Más allá de que podemos debatir o no, pero es cierto que es un debate sobre si la caída de las Torres Gemelas fue, como señala digamos, la narrativa norteamericana, un atentado terrorista impulsado por Al Qaeda y apoyado por Afganistán e Irak, ¿no? O directamente fue un intento de autogolpe al interior de los Estados Unidos y el atentado a las Torres Gemelas o se lo hicieron los propios norteamericanos, o si no se lo hicieron, lo dejaron pasar, digamos, porque tenían la información de que podía pasar y dejaron que pase, ¿no? Más allá de que después también están los debates de la ingeniería y físicos sobre cómo es posible que hayan caído las torres si dos aviones las chocan, digamos, que es, digamos, físicamente imposible. Pero más allá de eso, la caída de las Torres Gemelas, que es el golpe al gran centro financiero en los Estados Unidos, en donde operaban la mayor parte de estos grupos financieros transnacionales, le da la excusa a George Bush para avanzar en lo que él denomina el nuevo siglo americano, ¿no? Que es reconstituir las capacidades hegemónicas de los Estados Unidos. Porque tenemos una condición en términos económicos, digamos, esta política de globalización también impactó en los Estados Unidos, porque la transnacionalización económica, es decir, la deslocalización de las capacidades productivas, lo que generó fue una merma del PBI industrial de los Estados Unidos que se radicó en países mucho más lucrativos para la inversión. Entonces después tenemos los casos, por ejemplo, como Detroit,
o el cinturón del hierro devenido en cinturón del óxido, ¿no? Que es un poco lo que está hoy poniendo Trump sobre la mesa. 2008 tenemos otro de los grandes hechos con la crisis financiera global, que también o sea, no es alguien que se equivocó de botón o no es alguien que tomó malas decisiones, eso es fruto de las internas al interior de los Estados Unidos, en donde hay un presidente de la Reserva Federal que toma la decisión de subir las tasas de interés del 1% al 5,25%, lo que hacía prácticamente impagable las hipotecas, se destapa la movida con las hipotecas subprime y la burbuja inmobiliaria. Esa burbuja explota porque alguien la pincha, digamos, no es que explota sola, y eso también genera un quiebre, genera bancos perdedores, bancos ganadores, digamos, y ya a partir de ahí la crisis está desplegada, ¿no? La crisis al interior de los Estados Unidos ya está desplegada, ya es evidente, y toma una manifestación mucho más fuerte con Trump. Ahora bien, en el sur global también empiezan resistencias y alternativas ya desde los primeros años después de la caída de la Unión Soviética y la constitución de Estados Unidos como hegemón. De hecho, a ver, en América Latina y el Caribe, ya en marzo de 1991 tenemos la constitución del Mercosur, por ejemplo, donde Alfonsín, Cerney, Uruguay, Paraguay empiezan a ver que si no arman algún tratado que no sé si bloquee, pero por lo menos que contribuya a proteger las industrias locales, Estados Unidos avanza y se queda con todo. Pero también tenemos otros, a mediados de los 90, la constitución del Grupo de Shanghái, que después va a ser la Organización para la Cooperación de Shanghái, y bueno, mucho más en el tiempo, ya para 2003, 2004, 2006, la constitución del BRICS, entre otros sucesos, digamos. Nosotros tenemos que ya desde el principio empiezan a haber resistencias en el sur global a la constitución de Estados Unidos como gran hegemón, pero vos decís, ¿dónde es claro esta disputa? Digamos, ¿dónde estos movimientos, en términos teóricos, ¿no? ¿Dónde estos movimientos de oposición se transforman en contrahegemonías? Y en 2009, después de la crisis financiera global, con la constitución del BRICS, digamos, y la presentación en sociedad, ya mucho más adelante, en 2016, digamos, cuando se profundiza la crisis en Estados Unidos con la asunción de Trump, cuando a esa crisis en Estados Unidos se le suma el Brexit en Gran Bretaña y en la Unión Europea, y ya nosotros tenemos un BRICS mucho más fortalecido, habiendo lanzado en 2014 un banco de desarrollo, entre otras cuestiones, digamos. Entonces, las resistencias siempre fueron incipientes en la década de los 90, a partir de 2009, 2010 ya empiezan a profundizarse mucho más. Sí, pasa que te escucho hablar y me acuerdo de tantas cosas que en toda la década del 90, si bien no existieron incidentes como el caso ucraniano, sí existió el proceso en los Balcanes, más o menos la cosa estaba más o menos controlada por parte de Estados Unidos. Ahora, después del 2000, en el 2000 aparece la crisis de las .com. Es como que en el año 97 la crisis coreana, es como que se van empezando a acumular cosas que terminan desencadenando otras, y después Estados Unidos metiéndose en Oriente Medio, empantanándose en Irak, ya esto en términos geopolíticos, ¿no? Sí. Empieza a haber síntomas de una suerte de agotamiento. Y también hay algo más, la crisis del 2008 a mi juicio no quedó resuelta. O sea, se fue de última en todo caso posponiendo, que la lógica del capital siempre es más o menos posponer los procesos hacia adelante, pero no fue algo que quedó resuelto. Y qué paradójico, porque en ese marco en donde el dogma sigue siendo el libre comercio, el Estado, o sea, hizo puro bonapartismo en los norteamericanos, porque le pusieron toda la plata junta a la aseguradora. Le dijeron, muchachos, ¿cuánta guita quieren? Toda junta, no sé, nadie dijo, no, el mercado se regula solo. Ahí el mercado no se reguló solo un carajo, ahí tuvo que salir plata, un Estado tuvo que salir a salvaguardar los intereses del capital transnacional. Sí, tal cual, y te agrego, coincidiendo con vos, el Estado norteamericano, digamos, fue una herramienta para la salvaguarda de intereses del capital, ¿no? Para que no sucumbieran frente a la crisis financiera global. Ahora, ese salvataje fue discrecional, fue completamente discrecional. El Estado norteamericano
no salvó a todos los bancos, No. o algunos que dejó caer, ¿no? Porque el Lehman Brothers, digamos, declaró la mayor quiebra de la historia en Estados Unidos, el Bear Stearns también, o sea, fue adquirido a precio de remate por la JP Morgan con el apoyo de la Reserva Federal, el Merrill Lynch evitó la quiebra, pero fue absorbido por el Bank of America. Entonces, los momentos de crisis son momentos de reajustes y de reconfiguraciones. En la crisis financiera global, así como también pasó en las .com, en la crisis de las .com y en las crisis asiáticas, son crisis generadas, digamos, no son crisis casuales, son crisis generadas en donde hay ganadores y hay perdedores, y generalmente los ganadores son los que impulsan el desarrollo de esa crisis, y eso es lo que pasó en 2008, en los Estados Unidos. Digamos, fue una crisis generada para que determinados bancos, con el apoyo del Estado, digamos, el JP Morgan, el Bank of America, que sean los bancos más afines al partido republicano, se queden con los bancos que jugaban para el Partido Demócrata, ¿no? Incluso marcó la crisis de 2008, la crisis del Citigroup, que había sido el gran beneficiado con las políticas desreguladoras de Clinton y lo que yo te decía, la derogación de la ley Glass-Steagall. El Citigroup fue el diseñador de la derogación de la ley Glass-Steagall y fue el gran perdedor de la crisis financiera global de 2008, porque acá no, digamos, acá es donde la economía también es geopolítica, ¿no? La geopolítica, sobre todo en estos últimos años, ya no tiene que ver con el análisis de los intereses meramente de los estados, porque las corporaciones económicas también juegan, ¿no? Y estas crisis, como vos mencionabas, también son parte de eso, digamos, porque uno también tiene que ver, vos mencionabas Irak o ahora Ucrania, ¿no? Lo que está discutiendo Trump con Putin, ¿cuáles son las empresas que se van a hacer cargo de la reconstrucción en Ucrania? Porque el acuerdo era que las empresas del hijo de Joe Biden sean las encargadas de impulsar, llevar adelante la reconstrucción de Ucrania. Eso con Trump se cae completamente. ¿Quiénes van a reconstruir Ucrania, ¿no? Trump está intentando también sacar a la Unión Europea de ese proceso, porque la Unión Europea hoy está actuando como oposición a Donald Trump. Entonces, bueno, ahí es donde yo creo que la geoeconomía también es parte de la geopolítica. En un marco en donde tenés un ascenso radical a partir del año 2000 con el ingreso de China a la Organización Mundial de Comercio. Bueno, a ver, en 2001 se da este hecho paradigmático que vos mencionás, que es el ingreso de China a la OMC, que es un punto de inflexión de alguna manera. Yo creo que es un antes y un después, pero no hay que desconocer el antes ni el después, ¿no? Porque China ya en la década de los 90 había iniciado un proceso de crecimiento económico fenomenal, ¿no? Venía creciendo a las famosas tasas chinas, ¿no? De entre el 10 y el 15% anual, a partir de las políticas de reforma y apertura en los 80. Es cierto, ese crecimiento económico fue apuntalado por estos procesos de deslocalización de la producción desde Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, hacia China, digamos, fábricas que dejaban Estados Unidos, Europa y Japón para irse a producir a China. Eso hizo expandir el PBI chino tremendamente, pero esa política fue planificada y llevada adelante por el Estado. Fue una política de Estado, digamos, de direccionar, digamos, atraer esas inversiones y quedarse con los flujos de excedente para invertirlos socialmente. Ahora, producto de ese crecimiento económico chino y sobre todo de una filosofía de desarrollo particular o una estrategia de desarrollo particular que era el crecimiento apuntalado por las exportaciones, es decir, hacer crecer tu economía en base a que vendés más de lo que comprás. El crecimiento de China, de las tasas chinas, tenían mucho que ver con eso. Eso hizo que China sea el primer o segundo socio comercial, como lo es hoy, de la mayor parte de los países del mundo. Era ilógico que China estuviese fuera de la Organización Mundial del Comercio en ese contexto, ¿no? Era algo que se caía de maduro
pero que requería una negociación y requería determinados acuerdos con los Estados Unidos. Y ahora, después de 2001, todo ese proceso, como vos mencionás, se potenció tremendamente también. Digamos, después de 2001, después del ingreso de China a la OMC, China aumentó no solo su comercio, sino también sus inversiones, su financiamiento, su política de subsidios al resto del mundo, sus inversiones en infraestructura. El ingreso a la Organización Mundial de Comercio exacerbó el posicionamiento de China a nivel internacional, y mucho de eso en desmedro de los Estados Unidos. ¿China está dentro del FMI? No sé si me lo contaste a eso. China está al interior del Fondo Monetario Internacional, digamos, eso tiene que ver con hacia principios de la década de los 80, de la vuelta de China al sistema de Naciones Unidas. Digamos, recordemos que desde el 1949 hasta 1972, China está fuera de las Naciones Unidas, ese lugar lo ocupa Taiwán. China vuelve a las Naciones Unidas, recupera su asiento y también recupera su lugar en el Fondo Monetario Internacional. Ahora, ¿qué es lo que pasa? No es la misma China la de principios de 1970 que la China que empieza a emerger después de la década de los 90, a principios del 2000. ¿Cuál es el tema? Que China está completamente subrepresentada en el Fondo Monetario Internacional. China es la segunda economía mundial medida en términos de PBI nominal, la primera medida en términos de PBI, paridad de poder adquisitivo del salario, y tiene una cuota de voto que es ínfima en relación a, por ejemplo, los Estados Unidos, que tiene el 14% del poder de voto en el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y eso le da un real poder sí. de veto, digamos. Las decisiones que no son aprobadas por Estados Unidos no pasan por el fondo. Yo me acordaba cuando le dan el crédito a Macri en el 18, o sea, Estados Unidos dijo, sí, dale la plata. Y yo no me acuerdo si no estaba Trump, ahora que estoy pensando. Bueno, sí, claramente. Sí, fue el apoyo de Trump a la reelección de Macri. Claro, que se paga la reelección de Macri, que después no se da. Pero sí, o sea, el FMI fue quien dijo, sí, dale violando incluso su propio estatuto. Y sí, bueno, y eso que Macri asume el gobierno en Argentina con el apoyo de Hillary Clinton. Macri apoya la candidatura presidencial de Hillary Clinton porque dentro del gobierno de Macri había muchos sectores que apoyaban al Partido Demócrata. Ahora, eso cambia cuando Trump le gana las elecciones a Hillary Clinton y Macri queda tecleando en términos de apoyos geopolíticos. Macri realiza un giro geopolítico. A ver, si bien era claro el alineamiento a los Estados Unidos, eso no estaba claro, sí hay un realineamiento en términos de intereses, porque Macri, a partir de 2018, donde se viene el peor momento del macrismo, las corridas financieras, Macri se desprende de todos los sectores globalistas, de Sturzenegger, de Cabrera, entre otros. Es más, yo creo que Caputo renuncia, Caputo estaba en el Banco Central, y creo que renuncia también, o lo corren. Sí, ahora que lo estoy pensando. Pero después vuelve al Ministerio de Hacienda. Ah. Caputo es uno de los artífices del préstamo con el Fondo Monetario Internacional, junto con Patricia Bullrich, digamos, que son los sectores que tienen más diálogo con este sector más neoconservador, trampista de Estados Unidos. Hay un punto, me sigo acordando de cosas, creo que hay un momento en el año 2011, sí, es el año 2011, en donde lo derrocan a Gaddafi. Uh-huh. Una de las hipótesis que se barajaba en el derrocamiento de Gaddafi, o sea, en pleno proceso que tiene lugar en Siria, que Estados Unidos sigue metido en Irak, el surgimiento del Daesh creo que surge en ese momento, que es el Estado Islámico, es el hecho de que, o sea, se acusa a Gaddafi que es un dictador, pero el argumento real detrás era que Gaddafi estaba empezando a intentar negociar y comercializar el petróleo de Libia a través de una moneda que no sea el dólar. Uh-huh. Exactamente. Es el mismo argumento que se usó que no se usó, digamos, que hay detrás del derrocamiento de Saddam Hussein y de la incursión de Estados Unidos en Irak.
Irak venía negociando con la Unión Europea el comercio de petróleo en euros. Y esto lo señala claramente uno de los intelectuales de la geopolítica más importantes, creo yo, que es Giovanni Arrighi. Para los neoconservadores, para el Partido Republicano, la región de Medio Oriente es estratégica para el sostenimiento de la hegemonía norteamericana, porque el petróleo, es decir, el combustible que hace mover el mundo, el combustible que hace mover la industria, debe comerciarse en dólares. El petróleo es el sostén del dólar como moneda de referencia global. Siempre que los países pueden comerciar caramelos en la moneda que quieran, pueden comerciar jabones, artículos de consumo en la moneda que quieran. Ahora, el combustible que hace mover la industria debe comerciarse en dólares, digamos. Y para eso es estratégico el control de la región de Medio Oriente, ¿no? Ya lo tenían claro Bush padre y también Bush hijo, y hoy también lo tienen en claro muchos de los asesores que son las segundas, terceras líneas de Trump. Medio Oriente es estratégico para el Partido Republicano, no para el Partido Demócrata necesariamente. El Partido Demócrata está pensando en otra cosa, está pensando en Ucrania, está pensando en Taiwán, da las peleas en otro lado. Pero siempre que vuelven los dos gobiernos republicanos, siempre ponen su vista en Medio Oriente, por un lado, en hacer permanecer la inestabilidad geopolítica en la región mediante la potenciación de los grupos más radicalizados de derecha en Israel, en un continuo avasallamiento sobre la región palestina, pero también, intentar desestabilizar los procesos en Irán, en los estados que consideran como el eje del mal, ¿no? En Irán, después fue Irak, también Libia, digamos, porque que eso es lo que le está pasando hoy a Estados Unidos, que los actores, los países de la región, empiezan a distanciarse de los Estados Unidos y empiezan a acercarse cada vez al eje multipolar, porque Irán y Arabia Saudita restablecen relaciones diplomáticas bajo la mediación de China, porque Irán negocia acuerdos estratégicos con China y con Rusia, porque Irán, Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Turquía empiezan a acercarse al bloque del BRICS. Y eso, bueno, y la cuestión palestina empieza a tomar visibilidad internacional y empieza a haber cada vez más voces pidiendo el cese del hostigamiento de Israel sobre Palestina. Entonces, ahí es donde, digamos, entre otras cuestiones, ¿no? Vos mencionabas el caso de Libia, que es completamente cierto, ¿no? La revolución que estaba llevando adelante Gaddafi y sobre todo cómo eso impactaba en los intereses norteamericanos. Pero tiene que ver con una estrategia más general de los Estados Unidos de mantener la inestabilidad de la región de Medio Oriente como una manera de sostener su dominio sobre la región. Yo no recuerdo, pero en el año 2012 es que lo matan, lo sacan a Saddam Hussein de Irak, 2012, 2013, creo que fue antes de la creación del Estado Islámico. Saddam Hussein fue puesto por Estados Unidos en Irak. Eso es lo loco. O sea, en la década del 80 fue quien inicia la guerra, te debes recordar, inicia la guerra contra Irán, contra el régimen de los ayatolas. Durante toda la década del 80, creo que dura más de 10 años la guerra, que genera una sangría gigantesca. Ahora, ¿cómo cambian los tiempos? Porque en el año 2012 creo que arrasan sobre Irak, lo ejecutan a Saddam Hussein, creo que ponen un gobierno provisional, si mal no recuerdo, y se dedican a la reconstrucción. O sea, el proceso de marshalización forzado. Y la cuestión en el Oriente Medio queda completamente empantanada. Estados Unidos no puede salir para ningún lado hasta que estalla el conflicto en Siria, que los rusos intervienen en Siria y terminan con el conflicto en Siria. Bueno, eso en términos geopolíticos igual, ¿no? Sí. A ver, por eso justamente Giovanni Arrighi dice que la derrota de Estados Unidos en Irak, la incapacidad de imponer las condiciones, es la manifestación de la crisis terminal de la hegemonía norteamericana. Digamos, es la expresión más cruda de que la hegemonía unipolar norteamericana termina
en 2003, o 2005, 2006, en ese proceso en el cual Estados Unidos no puede imponer las condiciones en Irak, se ve empantanado. Primero porque Estados Unidos no puede terminar justamente de imponer esas condiciones en Irak, pero también porque es una muestra y que envalentona al mundo emergente. Si Estados Unidos no puede imponer las condiciones acá, significa que no está pudiendo imponer las condiciones en ningún lado, digamos, con el costo en términos económicos que le resultó, y económicos y en términos internos también, porque generó mucho rechazo social, el sostenimiento de la invasión a Irak y la cantidad de ciudadanos norteamericanos que murieron en esa guerra. Eso envalentonó al mundo emergente, digamos, lo que Estados Unidos hizo en Irak, violando todos los estatutos de las Naciones Unidas, porque incluso hubo resoluciones en contra del Consejo de Seguridad, digamos, ni siquiera sus propios aliados en Occidente estuvieron a favor de la intervención unilateral de Estados Unidos en Irak. Eso, digamos, generó una crisis de legitimidad en los Estados Unidos y envalentó al mundo emergente para que empiece, o que estaba abierta la ventana para empezar a pensar propuestas alternativas. ¿Cómo de este proceso, todo esto que va señalando, empiezan a aparecer la emergencia de discursos más duros en términos políticos, ¿no? En términos electorales? Empiezan a aparecer tipos duros. Creo que el Trump es la expresión de uno de ellos, el presidente húngaro, que nunca me acuerdo el nombre, Orbán, ¿no? Víctor Orbán. O sea, empieza como el proceso de crisis, de esta incapacidad de mando, da paso a discursos más duros, más rígidos, con un enfoque opuesto a la línea a la línea progresista de lo políticamente correcto, y empieza algo más duro, y con eso incluso, bueno, tenemos la llegada de Bolsonaro en Brasil, la llegada de Bukele en El Salvador. También es interesante, si uno lo piensa en términos electorales, cómo esa crisis también se visibiliza en este aspecto. Sí, a ver, yo creo que tiene que ver con el grado de profundización de la crisis, y no solo de la crisis en términos geopolíticos, ¿no? La crisis sistémica, los cambios de centro de gravedad de la economía mundial, tiene que ver con la crisis social, digamos, producida por volvemos al punto de inicio, ¿no? La crisis social provocada por el modelo neoliberal. Porque el modelo neoliberal es un modelo que no cierra, digamos, es un modelo que profundiza la exclusión social, profundiza la crisis del empleo formal, profundiza la quita de los derechos laborales, profundiza la flexibilización, deja a la sociedad sin esperanza de futuro. Digamos, lo que produce el modelo neoliberal en términos de la marginalidad, de la pobreza, de la miseria, de la exclusión, es que no sea visible un futuro probable, un futuro digno para las masas sociales, para el 80% de la sociedad. Ahora, frente a esa crisis a ver, ¿cómo sostiene el neoliberalismo su legitimidad con semejante nivel de exclusión? En parte con estos discursos neoinstitucionalistas, liberales en un sentido político, con la ficción de la democracia, de votar cada 4 años, los mismos proyectos de capital de siempre, pero también con estas posiciones políticamente correctas, ¿no? Entre otras cuestiones, ¿no? Después con la exacerbación de el azar, la especulación, la cuestión de que el todo, el aquí y el ahora, viví hoy como si fuese tu último día, porque efectivamente puede ser tu último día, digamos. ¿Para qué vas a pensar de acá a 10 años si no sabes qué es lo que te va a pasar de acá a 2 días? Entonces, el modelo neoliberal alienta la hipercompetencia, el consumismo irracional, entre otras cuestiones que de alguna manera lo sostienen. Ahora, volviendo a la geopolítica, el modelo neoliberal dejó muchos perdedores, y entre esos perdedores dejó sectores del capital, sectores de capital nacional, que, digamos, nacional, estoy hablando de países centrales, ¿no? El aparato industrial norteamericano, todo el cinturón del hierro, entre otros, ¿no? Esos sectores que están perdiendo radicalmente y que están desapareciendo, esto pasó siempre, recurren
a estrategias y narrativas en algunos puntos fascistas, de, digamos, un ultranacionalismo neoconservador, la cuestión de, bueno, culpar a los migrantes de todos los problemas del país, pero también a los financistas, a los banqueros, a los empresarios que se enriquecieron a costa del pueblo, pero también a las izquierdas, a los movimientos nacional populares. Como es el nivel de crisis es tan agudo, es que las respuestas del capital son tan radicales, digamos. Es decir, ya no hay lugar, o sea, el hecho de la masificación de estos personajes, como Meloni, como Vox, como Trump, como el propio Javier Milei, como Bolsonaro, como Bukele, nos hablan de este nivel de crisis, en donde ya no hay lugar para medias tintas, digamos. Ya estamos llegando al final del juego de alguna manera. No sé cuánto tiempo tardará esto en resolverse, pero en términos históricos, de sistemas históricos, estamos acercándonos al final del juego. Entonces los movimientos empiezan a ser cada vez más bruscos y cada vez más desesperados. Ya nadie se está midiendo. Ya todos están exponiendo las cartas sobre la mesa y ya todos saben quiénes son. Y yo creo que en algún punto, por lo menos en determinados países, pienso en América Latina, lo que faltan son una consolidación de las alternativas nacionales y populares. Y hasta acá pasa en Europa también. Es algo que pasa en Occidente en general. Porque uno tiene la lectura de, no, en el mundo hay una exacerbación de los movimientos de ultraderecha. En el mundo no, en Occidente, en el Asia-Pacífico, en África, están pasando otras cosas. O sea, en el resto del mundo está pasando otras cosas. Están pasando que se están consolidando los movimientos nacional populares, sumamente críticos de la globalización neoliberal y sumamente críticos de estas nuevas derechas ultraconservadoras. Falta que eso se vuelque un poco sobre la periferia de Occidente, ¿no? Que todavía está muy atada a estos procesos que están pasando en el norte global. Ahí me estaba acordando, ¿no? Cuando termina la Primera Guerra Mundial, en el 18, creo que se firma el Tratado de Versalles, en donde se obliga creo que se crea la Sociedad de las Naciones, si mal no recuerdo. Se obliga a Alemania a pagar todo el coste de la deuda. Esto es en el 18, hasta el primer punto de un discurso furioso contra todo aquello que olía a trabajador y obrero se da en Italia, en 1922, con la creación del fascismo que lo lleva adelante Mussolini. Después de la década del 30, el discurso se expande porque la crisis empuja eso. Y ahí es donde emerge el nazismo. O sea, el nazismo gana las elecciones en el 29, me parece, 28, 29, y gana escaños, Hitler asume en el 33, y ese era el discurso de moda. El discurso de moda era un discurso reaccionario. Era un discurso que iba a contramano de todo lo establecido, de cómo se había pensado la democracia liberal hasta ese momento. Bueno, nada, esto terminó desencadenando la Segunda Guerra Mundial, un par de años después. Pero lo que quería señalar era esto, cómo de la emergencia de las crisis emergen figuras con mucha fuerza, con un discurso bastante no ortodoxo, sino más bien heterodoxo, aunque en este caso no sería tan heterodoxo, sería relativamente ortodoxo, de supuestamente patear el tablero. Es que, a ver, esto en la geopolítica lo marca la historia. Generalmente el que patea el tablero es el que está perdiendo. Digamos, si vos vas ganando, por eso cuando uno, a veces los análisis, no, ¿por qué China no vende todos los bonos del Tesoro norteamericano de una? ¿O por qué China no va a la guerra en Taiwán? Porque nadie que está ganando patea el tablero. El que patea el tablero es el que va perdiendo, y es lo que está un poco haciendo Trump. Pateando el tablero para tratar de ordenar de nuevo. Es un poco lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, en donde lo que estaba claro es que las burguesías alemanas habían llegado tarde al proceso de expansión imperialista. Digamos, lo que pasa en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Alemania lo que necesita es colonias. ¿Qué es lo que pasa? Que todo el mundo ya está ocupado. Entonces lo que va a buscar hacer...
Lo que va a hacer Alemania es intentar tomar los territorios de otros, digamos, de otros entre comillas, ¿no? Porque así es como funcionaba la dinámica imperialista. Pasa cuando vos llegas tarde y bueno, tenés que empezar a sacarle cosas al otro, y ahí es donde se generan las internas y las disputas al interior de los capitales. Después, digamos, pasa lo que pasa con la guerra, Alemania es derrotada y se empieza a barajar y dar de nuevo, ¿no? De hecho, lo dice Brzezinski en su libro El tablero de ajedrez. Nosotros construimos el mundo, después de la Segunda Guerra Mundial, reconstruimos el mundo no a partir de los que ganaron. O sea, nosotros el plan Marshall no lo invertimos en China, sí, podemos decir en China o en Reino Unido. Nosotros fuimos a reconstruir Japón y a reconstruir Alemania, porque fueron las potencias derrotadas, las reconstruimos imponiéndole las condiciones, ¿no? Después para conformar la tríada. Lo dice, sí, que Japón es un estado vasallo, es un protectorado nuestro, Japón, y Alemania también lo es. Desde el momento que no pueden, por lo menos Japón, tener fuerzas armadas por constitución, ¿no? Estados Unidos les impuso eso después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, de hecho hasta el 53 tuvo un comandante especial que controló Japón, 1953, después se va y después se da paso recién a la creación de un sistema democrático en Japón. Y bueno, Alemania tenía el caso que es literario, el hecho de que era un país dividido, un país comunista, una parte era comunista y otra parte era demócrata liberal. Uh-huh. Creo que el primer, ¿cómo se llamaba? El primer ministro alemán, Adenauer. Ajá. Uh-huh. O sea, y a partir de ahí se crea creo que la Comisión Económica del Acero, una cosa así. Sí, del acero y el carbón, sí. Claro, pero sí, obviamente fueron sostenidos o sea, fueron reconstruidos obviamente para sostener una economía, para por lo menos a alguien a quien venderle algo. Los norteamericanos en realidad a veces decían, che, boludo, no podés matar a todos tus vendedores, a todos tus compradores, tenés que darle algo. Así que bien. Ahora ¿cuándo dijiste que es la reunión entre Trump y Putin? No sé cuándo saldrá esto. Está siendo justamente ahora mismo. Calculo que saldrá la semana que viene, así que bueno. Ya vamos a tener las conclusiones. Podemos llegar para las conclusiones, sí. Seba, ¿querés agregar algo más? No, agradecerte de nuevo por la invitación. La verdad que son temas súper interesantes. La otra vez hablamos de China, esta vez algo más general de la geopolítica, la geoeconomía. Así que bueno, felicitaciones. Recomiendo escuchar todos tus programas porque están todos muy buenos, la verdad. Gracias, Eva, gracias. Esto se hace justamente con personas como vos que están tan comprometidas con lo que hacen, sobre todo, y está buenísimo que tenga visibilidad otros relatos que no sean los clásicos medios de comunicación ni los discursos de siempre que uno puede llegar a escuchar, ¿viste? Así que por eso existe el método. Bueno, muchas gracias de nuevo, señores. Esto ha sido el método.